Buenos días, ya es miércoles santo. Esta semana es una semana llena de muchos sentimientos. Empezamos con el sufrimiento de un hombre que estuvo 3 años dedicando su vida a servir. Eh, Pasó por una terrible muerte, la cual él conocía de antemano. Y terminamos con una semana de victoria para él, de victoria para el amor y de victoria para todos aquellos que hemos decidido creer ciegamente en este maravilloso ser que dio todo por nosotros. Eh, para mí es inevitable hablar muchas veces de Jesús y de su vida y no sentir ganas de llorar, porque es emocionante saber que a pesar de las dificultades del día a día, existe alguien que lo dio todo por amor a nosotros que muchas veces no merecemos tanta entrega. Hoy es miércoles santo. Hoy es un día que se centra en un personaje que muchos rechazamos, que muchos nos sentimos dignos de criticarlo, y es Judas Iscariote. Y hago mención a lo de Iscariote porque debemos recordar que entre los discípulos habían dos Judas, pero el traidor fue Judas Iscariote. Eh, Digo traidor porque es como lo conocen. No me gusta usar ese término porque considero que no soy quien para limitar o para señalar a alguien, pero el miércoles santo nos recuerda a la traición de Judas, ¿no? Según la Biblia se dice que hoy es el día en que se decide la sentencia de Jesús en la cruz. Judas Iscariote se reúne con el Sanedrín para entregarlo. La decisión de Judas se ve reflejada como un acto de traición. Judas va a una asamblea que estaba representada por 23 jueces. Cada uno representaba a un estado de lo que formaba el antiguo Israel. A ver, Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, como también sabía todo por lo que él iba a pasar. Sin embargo, aquí podemos ver lo que la Biblia o lo que Dios a través de la Biblia nos ha enseñado desde el principio, desde el Génesis, que es primeramente el libre albedrío. Muchas veces decimos, si Dios tiene tanto poder, ¿por qué deja que pasen cosas malas? Pero es algo incongruente porque los seres humanos odiamos que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, no veríamos a un Dios bueno, a un Dios amoroso, si nos obligara a hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso sería como un padre que le dice a su hijo, tú vas a este sitio, tú te acuestas a esta hora, tú haces. No. Los padres por lo general decimos a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, pero a medida que van creciendo ellos tomarán sus propias decisiones. Pues lo mismo pasa con Dios. Cuando somos niños nos asigna padres terrenales que nos irán instruyendo buena o malamente en lo que haremos a lo largo de nuestra vida, pero al final las decisiones serán siempre de nosotros. Vemos también un acto de obediencia. Jesús sabía lo que le iba a pasar y Jesús tenía miedo de lo que le iba a pasar, porque iba a sentir dolor, porque iba a sentir tristeza, porque iba a sentir rechazo, pero era un hijo obediente. Él puso el ejemplo de lo que es la obediencia. Él sabía que tarde o temprano esa obediencia iba a dar frutos. Y vemos también reflejado el amor. Muchas veces como seres humanos amamos a quien nos ama, damos a quien nos puede devolver, pero nos cuesta mucho amar o dar al que nos hace daño. Sin embargo, Jesús, en sus 3 años de predicación, en sus 3 años de servicio, estuvo amando mayormente a los que él sabía que luego lo iban a traicionar. No hizo diferencia entre Judas Iscariote y el resto de los discípulos. Aún sabiendo que al final éste lo iba a traicionar, él no hizo esa diferencia. Tanto así que cuando él dice que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, ellos no sospecharon de ninguno. Empezaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Voy a ser yo el que te va a traicionar? O sea,
tenían más bien el miedo de que uno de ellos fuera el que lo traicionara. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué tenían miedo? Si querían a Jesús, si yo quiero a alguien, ¿por qué tengo miedo de ser yo el que lo vaya a traicionar? Si estoy seguro de ese amor. Porque entre ellos no había diferencia. Ellos amaban a Jesús porque recibían amor de Jesús, lo que quiere decir que Jesús nunca hizo diferencia entre Judas Iscariote y el resto de los discípulos. La Biblia dice que Judas, cuando llegó a que arrestaran a Jesús, lo identificó con un beso y llamándolo rabí, que significa maestro. Pero ¿era este beso solo una señal para que supieran quién era Jesús? No necesariamente. No podemos decir o asegurar que Judas no sintiera amor por Jesús. No podemos decir que Judas no sintiera rechazo por lo que estaba haciendo, que no sintiera en la conciencia un remordimiento por lo que estaba haciendo. Seguramente dentro de Judas había una lucha entre el amor que sentía por Jesús y lo que él creía que debía hacer. Y es lo que vamos a tratar de analizar un poco en el día de hoy desde mi perspectiva, ojo, que no es la más adecuada, pero como para aclarar un poco de que no debemos ver a Judas como ese hombre malo, traidor, vendido, que paga traición al amor que Jesús le da. Porque seguramente al día de hoy Jesús no ve a Judas como un traidor. Jesús lo ve como una pieza que formó parte de todo lo que debía pasar. El propósito de Dios era que Jesús fuese traicionado, porque había que cumplir las escrituras. Pero no había sido Judas elegido para ser el traidor. La decisión de ser traidor fue de Judas. A Jesús lo iban a traicionar, fuera Judas, Pedro o cualquier habitante de ese pueblo. La traición se iba a producir. Pero fue Judas el que decidió ser traidor. No fue Dios. No es que Judas cuando nació ya nació con esa etiqueta de que tú serás el traidor. No, la decisión fue suya, como la decisión de lo que hacemos cada día es nuestra. No nacemos con una lista de las cosas que vamos a hacer cada día. No, Dios nos pone las cosas buenas y las malas. Y nosotros decidimos cuál de las dos hacemos. ¿Quién era Judas? Judas era un hombre con potencial. Quizá al verlo como traidor nos hemos imaginado a un delincuente que siempre andaba haciendo fechorías, que siempre andaba armando trampas, que siempre estaba buscando la manera de ganar más dinero, pero no. Judas era un hombre normal como el resto de los discípulos. Jesús lo eligió, pero no lo eligió porque iba a ser el traidor, no. Jesús lo eligió porque vio potencial en él. De hecho, Judas estuvo 3 años entre ellos y durante 3 años fue uno más de ellos, lo que quiere decir que no dio muestras de ser malo. Había potencial en Judas. Judas era además el tesorero del grupo, lo que quiere decir que sus amigos, los demás discípulos y el mismo Jesús confiaban en él. Y eso lo podemos ver en Juan 12:6. Judas decide, ¿por qué traiciona Judas a un hombre que estuvo 3 años sirviéndole? Judas estaba esperando, como muchos en el pueblo de Israel, o como todos en Israel, solo que algunos sí entendían lo del Mesías y otros lo veían como algo más terrenal, pues Judas estuvo esperando ese Mesías, ese Salvador, ese Rey prometido. Pero Judas pertenece a un pueblo que venía de tener muchos reyes puestos por Dios. Y él pensaba que Jesús iba a ser otro rey más. Entonces Judas se une a un hombre en el que él tenía puestas todas sus esperanzas, al que él llegó a amar como los otros 11 discípulos. Pero llega un momento, pasado 3 años, en que Judas solo escucha un mensaje de amor. Judas solo escucha un mensaje de perdón, de perdonar a los enemigos, de amar a los enemigos, de amar a los demás como a tu prójimo, y empieza a darse cuenta que no hay un plan terrenal para quitar el yugo que había sobre Israel de parte de los romanos.